¿Qué harías si tuvieras el poder de cambiar la religión de todo un imperio? Akenatón, el faraón hereje, se atrevió a desafiar a los dioses y cambió Egipto para siempre. Movilizó a todo un pueblo para enfrentar nuevos desafíos. Se enfrentó a una élite religiosa poderosa e intocable. Cambió los cánones de belleza, inmortalizándolos en el tiempo. Amó y fue amado por la mujer más hermosa de todos los tiempos. Conoce su periplo, iluminado por su dios solar Atón. Descubre su fascinante historia. La información sobre la niñez y adolescencia de Akenatón es limitada, pero se sabe inicialmente que llevó el nombre de Amenhotep, que en copto significa, Amón está satisfecho. Egipto era la primera potencia militar, económica y cultural de todo el Próximo Oriente. Recibía tributos de numerosos reinos conquistados y regalos de los grandes reinos vecinos. Como hijo del faraón egipcio Amenhotep III y la reina Tigi, vivió en la opulenta corte de su padre. Al ser el segundo hijo del monarca, inicialmente no estaba directamente en la línea de sucesión al trono. Recibió una educación privilegiada, como miembro de la familia real, que incluía instrucción en religión, administración y las artes militares. Siendo probable que haya sido educado por la élite de sacerdotes de Amón, el dios principal del panteón egipcio en ese momento. Casta sacerdotal de Amón. Esta casta religiosa, además de sus labores de sacrificios, purificación del templo y cuidado de las estatuas, administraban y gestionaban las propiedades y recursos del templo de Amón, que incluían tierras, ganado y trabajadores, lo que les otorgaba una gran influencia religiosa, política y económica. Teniendo injerencia inclusive en la política del Estado, al actuar como consejeros cercanos del faraón. Este poder fue incrementándose con el tiempo. Al manejar recursos logísticos podían financiar las campañas militares, proporcionando suministros, armas y hombres para el ejército. Durante el reinado de Amenhotep III, el clero de Amón alcanzó su apogeo en términos de poder e influencia, lo que generó tensiones con el faraón y otros sectores del gobierno. El gobernante intentó contrarrestar este poder promoviendo el culto al dios solar Atón, lo que generó tensiones religiosas y políticas. Línea hereditaria al trono egipcio. Tutmosis, el hermano mayor de Akenatón, era el hijo primogénito del faraón Amenhotep III. Su repentina muerte, por causas hasta ahora desconocidas, dejó al joven Amenhotep como heredero directo al trono. Muerte de Amenhotep III y coronación de Amenhotep IV. Amenhotep III, también conocido como Amenofis III, fue uno de los faraones más destacados del Imperio Nuevo de Egipto, gobernando un periodo de 4 décadas. Durante su gobierno, Egipto experimentó una era de gran prosperidad y esplendor artístico. No existe unanimidad entre los investigadores respecto a si el joven heredero fue corregente junto con su padre, aunque esta situación era frecuente en esa cultura. La muerte de Amenhotep III, por un absceso dental, elevó al trono de Egipto al príncipe sucesor. Este subió al trono como Amenhotep IV y eligió como gran esposa real a Nefertiti, hija de Ay, alto oficial de la corte. Durante los primeros años de su reinado, siguió las políticas y tradiciones religiosas de su padre. Sin embargo, mostró su predilección por una divinidad que se había ido desarrollando en los círculos palaciegos, al menos, desde el reinado de su abuelo Tutmosis IV, Atón. Atón era una de las numerosas formas del dios Ra, el dios Sol, en concreto, el disco solar. Imagen que se representa mediante un disco solar cuyos rayos terminan en manos que acarician exclusivamente al rey y a la reina, a los que otorga la vida y la prosperidad. Como innovación iconográfica características de su reinado, a partir del año tercero, Atón es nombrado dentro de un cartucho real, de tal forma que quedaba implícito el hecho de que este dios se equiparaba al rey terrenal. El nuevo faraón intentaría restablecer la autoridad real frente al poder de los sacerdotes de Amón, desplazando al dios Amón del lugar de divinidad principal relacionada con la realeza, al ubicar a las instituciones de los dioses tradicionales subordinadas económicamente al culto de Atón, acción que tuvo importantes consecuencias políticas que convulsionaron la estabilidad interna del Estado, sucediéndose conflictos y confrontaciones que amenazaban debilitar su mando.
influencia de la reina Tigi, madre de Akenatón. En su gobierno, Amenhotep IV recibió el consejo de su madre, la reina Tigi, fiel devota del nuevo culto a Atón, la que empezó a influir en su hijo para iniciar el nuevo culto al disco solar. Pronto, el joven faraón comenzaría a cuestionar el poder de los sacerdotes de Amón, iniciando una serie de reformas radicales, especialmente en el ámbito religioso, promoviendo el culto exclusivo al dios Atón, el disco solar, en lugar de Amón y otras deidades. Es decir, comenzó a implementar una religión con una base monoteísta, dejando al resto del panteón egipcio fuera de todo culto. El propio faraón sería el intermediario del dios. Este cambio fue tan significativo que el faraón cambió su nombre a Akenatón, que significa el servidor de Atón. Este cambio tuvo grandes consecuencias. Hubo fuertes discrepancias entre la sociedad, ya que se había eliminado de cuajo el culto a los antiguos dioses, muy arraigado entre la población que hasta ese momento era politeísta. El faraón además contó con el apoyo incondicional de su esposa, Nefertiti. También recibió el consejo de su suegro, Ay. Traslado de la capital del reino a Amarna. En el 5º año de su reinado, dio otro paso más que afectaba a la figura del faraón, cambió su nombre. De Amenhotep, Amón está satisfecho, pasó a llamarse Akenatón, beneficioso para Atón, eliminando de esta forma el teónimo Amón del nombre real. Su esposa principal, Nefertiti, añadió a su nombre el cartucho de Neferneferuatón, la más bella de Atón. Para consolidar su reforma, Akenatón ordenó la construcción de una nueva capital, Amarna, dedicada exclusivamente al culto de Atón. Además, ordenó la eliminación de los nombres del dios Amón y su esposa, la diosa Mut, de todos los monumentos. Esta damnatio memoriae, sin duda, significó la imposición de la religión real sobre la tradicional. Recorrió el país para encontrar un lugar puro para su nueva capital. Lo halló en el Medio Egipto, junto a donde luego se establecería la aldea de Amarna, en medio camino entre Menfis y Tebas. Era un gran anfiteatro rocoso que no se había ocupado previamente. En los montes al este del río Nilo, la montaña reproducía cada amanecer la elevación del sol entre dos montañas asemejándose al ideograma. La ciudad fue llamada Aketatón, el horizonte de Atón. La nueva y efímera capital fue delimitada con 14 estelas visibles para todo aquel que se acercase a la capital desde cualquier dirección. La corte se trasladó a esta ciudad alejándose de Tebas y del poder de los sacerdotes de Amón. Ordenó el traslado de obreros mantenidos por el Estado, los mejores constructores y artistas de todo Egipto. Incluía no solo el anfiteatro, donde se levantaría el centro urbano y las necrópolis, sino también tierras de labranza. En total, Aketatón comprendía unos 162 kilómetros cuadrados y en ellas se pudieron establecer entre 20.000 y 50.000 personas en sus días de mayor gloria. El gran templo de Atón tuvo que ser un edificio espectacular, tal y como atestiguan los cimientos. Desafortunadamente, como casi todos los edificios construidos en piedra, este fue desmantelado en época de Ramsés II. Tenía una superficie delimitada de unos 170.000 metros cuadrados, en los que se erigieron pilonos con altos mástiles adornados con banderolas que daban acceso a una columnata. Alrededor, se dispusieron centenares de altares al aire libre donde se realizaban las ofrendas al dios Atón. Estaba orientado intencionadamente en un eje este-oeste, de tal forma que se siguiera siempre el ciclo del sol en el cielo. El gran palacio se extendía desde el camino real hasta las orillas del Nilo y se organizaba en torno a un gran patio rodeado con estatuas colosales del rey, hoy desaparecidas. Akenatón invirtió buena parte de los recursos del Estado en la construcción de todo un complejo urbano y funerario. Sin planificación previa, se diseñó una franja de desierto relativamente llana. Como nueva capital de Egipto, Aketatón se convirtió en la residencia de los más altos oficiales del Estado, y estos se construyeron grandes villas que contenían no solo una gran residencia de un par de plantas, sino también estanques con jardín, cocinas, capillas, caballerizas, graneros y residencias más modestas para el servicio. Los edificios y las casas más nobles estaban adornados con multitud de árboles que regalarían una necesaria sombra a sus habitantes. Uno de los grandes artesanos del palacio, Tutmosis,
tenía su taller en su propia casa, y en 1912 se descubrieron un gran número de vaciados de yeso y bustos de la familia real. Entre todos ellos, el conocidísimo busto policromado de la reina Nefertiti que hoy se encuentra en Berlín. Resistencias y oposiciones al cambio. Las reformas de Akenatón no fueron bien recibidas por todos. Los sacerdotes de Amón, que habían acumulado gran poder e influencia, se opusieron fuertemente. Además, la imposición del monoteísmo generó tensiones en la sociedad egipcia. La nueva religión amenazaba el poder e influencia del sacerdocio de Amón. Estrategias del cambio. En este nuevo orden religioso, el faraón jugaba un papel primordial, ya que era la única figura a la que se tenía que obedecer, pues era el más amado de Atón. El faraón y su familia nuclear, la gran esposa real Nefertiti y sus hijas, jugaron un papel fundamental en las representaciones religiosas. La reforma también se reflejó en el arte, que adoptó un estilo más naturalista y menos idealizado. Las representaciones de la familia real y de Atón mostraban una mayor humanidad y cercanía, alejándose del estilo rígido y hierático anterior. Las esculturas de esta época, como los famosos bustos de Nefertiti, muestran un alto grado de detalle y realismo. Las figuras humanas comenzaron a mostrar detalles anatómicos más precisos. Esto incluía la representación de músculos, pliegues de la piel y expresiones faciales más realistas. Los príncipes o princesas muy raramente aparecían mencionados o representados. Sin embargo, las nuevas temáticas artísticas se centran en la familia real y en ellas aparecen las princesas junto con sus progenitores. Estas nuevas composiciones tienen un claro objetivo religioso, en el que se trata de identificar a la familia real con los conceptos que sintetiza el dios Atón: creación, fertilidad, abundancia y vida. En este sentido, Akenatón y Nefertiti se convierten en la encarnación de los géneros necesarios para todos estos aspectos bendecidos por Atón. El naturalismo y realismo en el arte egipcio, aunque no fueron las características predominantes a lo largo de toda su historia, dejaron una marca duradera durante el periodo de Amarná, ofreciendo una visión más humana y accesible de la vida y la realeza en el antiguo Egipto. Aparte del debate existente de si la religión de Atón fue o no la primera fe monoteísta, lo que está claro es que el principal beneficiado fue el faraón, en quien se centraba todo el poder por voluntad divina. Sin embargo, el desarrollo de esta fe no caló más allá de las esferas relacionadas con el palacio. En el mismo yacimiento de Amarna se han encontrado numerosos restos que prueban que la población seguía practicando la religión tradicional. Grandes peligros ensombrecen el fértil valle de Egipto. El principal problema exterior al que tuvo que hacer frente Akenatón fue la cambiante situación que se vivió en el Próximo Oriente, pues el reino hitita se convirtió en una potencia militar determinante en la zona. Ante estas amenazas, este rey mandó a sus ejércitos al exterior y comúnmente se representaba como un faraón triunfante. Sin duda alguna, Egipto se mantuvo como principal actor internacional de la región, tal y como demuestran las representaciones de la época. Durante el reinado de Akenatón, 1353 a 1336 a.C., se han registrado evidencias de cambios climáticos que pudieron haber afectado la agricultura y la estabilidad económica. Estos cambios incluyen fluctuaciones en el nivel del Nilo, lo cual era crucial para la irrigación y la producción de alimentos. Las fluctuaciones en el nivel del Nilo podían causar sequías o inundaciones excesivas, ambas situaciones que podían llevar a malas cosechas y hambrunas. Hay registros de periodos de escasez de alimentos que afectaron a la población. Hay además evidencia que indica que Akenatón perdió más de una hija, probablemente víctimas de la peste, que en esa época arrasaba con el país. Una epidemia de ese tipo podía matar al 40% de la población y, como era el faraón, Akenatón era considerado personalmente responsable por la desgracia. Era obvio para sus súbditos que la catástrofe se debía a que había ofendido a los antiguos dioses. La muerte de varias de sus hijas puso a prueba su fe y la de sus seguidores. El nuevo culto comenzó a perder credibilidad. Estos factores combinados pudieron haber influido en las decisiones políticas y religiosas de los faraones, incluyendo las reformas radicales de Akenatón y el traslado de la capital a Amarna. La arquitectura y el arte en Amarna. A pesar de los desafíos, la ciudad de Amarna floreció.
La arquitectura y el arte de este periodo reflejan una devoción única al sol y una nueva forma de ver el mundo. Definitivamente fue un periodo de una gran actividad intelectual, con grandes innovaciones y de extraordinaria libertad. Sin duda un momento único en la historia del Antiguo Egipto, esto debido a las distintas formas de arte y la proliferación de pequeñas empresas, una dinámica cosmopolita y creativa, la cual recibió muchas personas de ciudades vecinas que decidieron aprovechar la oportunidad de una nueva capital. Adicionalmente, al faraón y a su esposa Nefertiti se mudaron a ella los funcionarios de Akenatón. Toda la corte se trasladó a la nueva capital y posteriormente se fue poblando de artesanos, artistas y familias, permitiéndose llevar y ubicar sus casas donde eligieran y creando una economía creciente. Hoy, no queda más que una extensión de terreno casi desolado, envuelto en un halo de romanticismo. A pesar de que fue destruida, tanto por orden de los siguientes faraones, como del propio pueblo que utilizó sus restos para construcciones de sus casas, nunca se volvió a levantar otra ciudad sobre esta, porque lo que ha permitido recabar mucha información, ha proporcionado sobre la vida en la ciudad desaparecida, son los montones de basura de aquella época, entre los que se han descubierto plumas y huesos de aves, restos de cabras, semillas de cebada, guisantes, granadas, etc. Lo que ayuda a determinar que la dieta de los amárnicos era sana y equilibrada. Legado de Akenatón. El legado de Akenatón fue una nueva religión y una visión monoteísta que influiría en generaciones futuras. Aunque su huella intentó ser borrada de la historia por obra de sus sucesores, y a pesar de que su culto no perduró, sus enseñanzas dejaron una marca indeleble en la historia de Egipto para el mundo. Sucesión del trono. Tras la muerte de varias de sus hijas, Akenatón tomó a Quilla como esposa, princesa de Mitanni, quien ya había sido esposa de su padre, Amenhotep III. Aunque hay varias referencias a Quilla, sabemos que fue la madre de Tutankamón, más tarde Tutankamón, nacido entre los años 8 y 9 del reinado de su padre. ¿Quién fue realmente Akenatón? ¿Qué dolencias padeció a lo largo de su vida? Akenatón, también conocido como Amenofis IV, es una figura fascinante y enigmática de la historia egipcia. Se cree que padecía varias dolencias que afectaron tanto su apariencia física como su vida diaria. Una de las enfermedades más mencionadas es el síndrome de Marfan. Este síndrome es un trastorno genético que afecta el tejido conectivo, lo que puede resultar en extremidades largas y delgadas, dedos finos y largos, y problemas cardíacos. Las representaciones artísticas de Akenatón muestran características que coinciden con esta condición, como un rostro alargado y delgado, y extremidades desproporcionadamente largas. Otra posible enfermedad que pudo haber padecido es la lipodistrofia muscular. Esta condición se caracteriza por la pérdida de grasa en la parte superior del cuerpo y su acumulación en la parte inferior, lo que podría explicar las caderas anchas y la apariencia andrógina que se observa en algunas de sus estatuas y relieves. Estas dolencias no solo afectaron su apariencia física, sino también pudieron influir en su vida y reinado. Su aspecto inusual podría haber contribuido a su decisión de romper con las tradiciones religiosas y artísticas de su tiempo, promoviendo un estilo más realista y humano en el arte y estableciendo el culto monoteísta al dios Atón. La medicina del antiguo Egipto fue muy apreciada desde los comienzos de la civilización, siendo superior a la practicada mucho tiempo después, inclusive en la Europa medieval. Alcanzaban varias especializaciones debido a la profundización de sus conocimientos, tanto que llegó a existir una especialidad para cada órgano. Los egipcios llegaron a describir hasta 28 tipos de lesiones. Ante los ojos del pueblo, el médico era ante todo un maestro en el arte de curar, que podía curarlo todo, incluso los males de amor. En sus últimos años, Akenatón sufrió diversas dolencias y gobernó en corregencia con Nefertiti. Juntos, intentaron mantener viva la llama de su nueva religión. La muerte de la princesa Meketatón en el 14º año de reinado se puede considerar un punto de inflexión en el reinado de Akenatón. Un año más tarde, este eligió como corregente a un desconocido Semenkhare, quizá un hermanastro o un hijo de una esposa secundaria. La legitimidad al trono la ganó a través de Meritatón, quien se convirtió en su consorte. Final de la vida de Akenatón. Akenatón falleció, dejando un legado controvertido.
Murió durante su 17º año de reinado por causas desconocidas, muy probablemente antes de cumplir la cuarentena. Hay quienes creen que fue asesinado para que su reinado terminara. Fue enterrado en su tumba cercana a Aketatón, pero resulta bastante probable que su cuerpo fuera trasladado poco después, quizás a Tebas. Tras la muerte de Akenatón, sus sucesores, incluyendo a Tutankamón, restauraron el culto a los dioses tradicionales y abandonaron la nueva capital de Aketatón. Las reformas de Akenatón fueron en gran medida revertidas, y su nombre fue borrado de muchos registros oficiales, intentando con ello desaparecerlo de la historia. Fue Tutankamón quien rescató a los antiguos dioses y restauró el poder y la prosperidad de Egipto. Los sacerdotes de Amón regresaron, más poderosos que nunca, y la vida volvió a la normalidad. Ningún faraón egipcio volvió jamás a tratar de cambiar el orden establecido o a desafiar a los dioses. Los que vinieron después de Akenatón se esforzaron por destruir cualquier rastro de él y de su culto hereje. Sus estatuas fueron derribadas y, para despojarlas de significado, las piedras de sus templos usadas como material de construcción de otros nuevos. Esas rocas talladas quedaron ocultas para que nadie las volviera a ver. La ironía es que eso las preservó para la posteridad. En la década de 1920 empezaron a emerger y mucho de lo que sabemos de Akenatón y el culto de Atón viene de ellas. Su visión de un Egipto unificado bajo un solo Dios no sobrevivió, pero su audacia y determinación siguen siendo recordadas. Su unión con Atón, en la muerte, simboliza su devoción eterna. Akenatón nos enseña que el cambio, aunque difícil, es posible. Su historia es un recordatorio de que la fe y la convicción pueden desafiar incluso a los poderes más establecidos. Estimados alquimistas, ¿ustedes qué opinan de este gobernante legendario? ¿Conocían ustedes a Akenatón, el faraón hereje? Me gustaría que nos lo contaran abajo, en los comentarios. Y si desean conocer más historias interesantes, suscríbanse a este canal. Muchas gracias por ver el video. Regálenos un like. Nos vemos en el siguiente informe.